¿tu hijo adulto es un desagradecido? Si haces esto, todo cambiará. Hay dolores que no se ven, que no dejan marcas en la piel, pero se sienten como un peso constante en el alma. Uno de esos dolores invisibles y difíciles de nombrar es el que nace cuando un hijo adulto se vuelve frío, distante, o simplemente desaparece emocionalmente de la vida de sus padres. No hay palabras exactas para explicar lo que se siente. Es una herida sin sangre. Una sensación de abandono silencioso. No se trata de los hechos concretos, ni de lo que se hizo o se dejó de hacer, sino de algo más profundo, la percepción de que, para ese hijo, uno ha dejado de importar. Y eso, cuando ese hijo fue alguna vez el centro de la vida, es devastador. No hay reproche abierto, no hay discusión. Solo una ausencia sutil pero abrumadora. Un vacío que antes estuvo lleno de llamados, abrazos, necesidades, risas. El hijo que alguna vez pidió todo, ahora no pide nada, no llama, no agradece. No aparece. Y aunque afuera todo parece normal, por dentro se siente como una traición muda, una negación del vínculo más sagrado. Este dolor es difícil de compartir con otros. A veces, hasta da vergüenza decirlo en voz alta, como si expresar el sufrimiento por un hijo que ya no está presente emocionalmente fuera un acto de egoísmo. Pero no lo es. Es humano. Es el grito contenido de un corazón que alguna vez dio todo, y que ahora no sabe qué hacer con tanto silencio. Y es justo ahí, en ese lugar tan vulnerable, donde comienza este viaje, no para culpar, ni para buscar culpables, sino para comprender. Para empezar a mirar hacia adentro y descubrir qué verdades nos está susurrando ese dolor. Carl Jung dijo, la mayor carga para un hijo es la vida no vivida de sus padres. Y aunque esta frase puede doler, también tiene el poder de iluminar realidades profundas que rara vez nos animamos a mirar. Muchos padres, con amor, entrega y hasta sacrificio, han renunciado a sus propios sueños, deseos o proyectos personales para entregarse por completo a la crianza de sus hijos. Esta decisión, tomada desde el corazón, se convierte con el tiempo en una identidad. Viví por ellos. Todo lo que hice, lo hice por mi familia. Y aunque esta frase suena noble, encierra una trampa emocional silenciosa, la expectativa inconsciente de que esos hijos, alguna vez, devolverán todo eso en forma de gratitud, afecto o presencia constante. Pero lo que no siempre se ve es que los hijos, al crecer, cargan con algo que nunca pidieron, la presión de ser el centro de una vida ajena. Se convierten, sin quererlo, en el sentido de existencia de otra persona. Y eso, lejos de fortalecer el vínculo, muchas veces lo desgasta. Porque no hay libertad cuando alguien vive esperando que tú seas su motivo. No hay ligereza cuando te sientes responsable de la felicidad ajena. Y no hay posibilidad de auténtica conexión cuando uno de los dos se ha olvidado de sí mismo para vivir a través del otro. Muchos hijos, al volverse adultos, no se alejan por falta de amor. Se alejan porque ese amor pesa. Porque sienten, sin saber bien cómo explicarlo, que no pueden respirar con la mirada constante de unos padres que lo dieron todo, pero que también esperan, aunque no lo digan, una devolución. Y ahí empieza la distancia. La frialdad. La desconexión. No como acto de desprecio, sino como mecanismo de defensa ante una carga emocional que no les corresponde. Por eso, mirar la propia vida y preguntarse, ¿qué sueños dejé atrás, qué parte de mí quedó suspendida en la crianza, no es un acto de egoísmo? Es un acto de liberación, para los padres, y para los hijos. Uno de los grandes generadores de dolor en la relación entre padres e hijos adultos no son los hechos concretos, sino las expectativas no cumplidas. Ese deseo silencioso, a veces ni siquiera reconocido, de que el amor que dimos vuelva de alguna forma,
en gratitud, en reconocimiento, en presencia constante. Pero el alma humana no funciona como una contabilidad emocional. No hay una balanza donde lo que se da se devuelve en igual medida. Y cuando esa devolución no llega, aparece la frustración, y con ella, el sufrimiento. Gran parte de ese sufrimiento se origina en un fenómeno inconsciente llamado proyección. Es decir, ponemos en el otro aquello que no hemos visto o integrado en nosotros mismos. En el caso de los padres, esto suele manifestarse como una expectativa disfrazada de amor incondicional. Damos todo, cuidamos, nos sacrificamos, pero muchas veces, sin darnos cuenta, esperamos que eso nos garantice un retorno. Un lugar en el corazón del otro. Una especie de seguro afectivo que nos preserve del olvido o del abandono. Pero cuando ese hijo adulto no responde como esperábamos, cuando se aleja, cuando no agradece, cuando parece indiferente, sentimos que nos arrancan algo, como si se estuviera violando un contrato emocional que nunca fue hablado, pero que para nosotros era sagrado. Y esa herida no es solo emocional. Es una herida a la identidad. Porque construimos parte de nuestro yo en función de ser el padre o la madre que dio todo. Y al no recibir lo esperado, ese yo se tambalea. Comprender este mecanismo no es culparse, sino despertar. Es entender que muchas veces hemos proyectado en nuestros hijos nuestra necesidad de ser valorados, de ser imprescindibles, de ser amados de la forma en que nosotros necesitábamos. Y liberarnos de esa proyección no significa amar menos. Significa amar mejor. Sin condiciones ocultas. Sin exigencias disfrazadas de entrega. Significa sanar primero en nosotros lo que tanto esperamos que el otro venga a reparar. A menudo, cuando un hijo adulto parece indiferente, distante o ingrato, el corazón del padre o la madre se encoge de dolor. Se interpreta ese comportamiento como un desprecio consciente, como una herida infligida con frialdad. Pero lo cierto es que, en muchísimos casos, no hay maldad detrás de esa actitud. Lo que hay es una profunda inmadurez emocional. Muchos hijos fueron criados en entornos donde lo recibieron todo: amor, protección, apoyo, comprensión. Pero no se les enseñó a dar. No porque los padres no lo hayan intentado, sino porque, con la mejor de las intenciones, se los protegió tanto, se los amó tanto, que no se los dejó experimentar el esfuerzo, la espera, la frustración. Y, por ende, no desarrollaron una verdadera conciencia de lo que significa valorar. Naturalizaron el cuidado. Lo tomaron como un derecho incuestionable. Crecieron bajo el supuesto de que el amor siempre estaría ahí, como si fuera parte del paisaje, como si no fuera necesario agradecerlo, reconocerlo o corresponderlo. Así, al llegar a la adultez, no es que sean malos hijos. Es que son emocionalmente inmaduros. No aprendieron el arte de la reciprocidad. No desarrollaron la empatía necesaria para ponerse en el lugar del otro. Siguen actuando, aunque ya no sean niños, como si el mundo, y en especial sus padres, les debieran algo. Y esa inmadurez no se resuelve exigiéndoles gratitud. La gratitud forzada no transforma, solo genera culpa. La verdadera madurez emocional nace cuando alguien se ve a sí mismo con honestidad, y comprende el impacto de sus actos o su indiferencia. Por eso, más que gritar "no me valoras", quizás el mayor acto de amor y de sanación sea dejar de mendigar reconocimiento y empezar a poner límites. No como castigo, sino como camino hacia una relación más real, más adulta y más equitativa. Porque a veces, lo que un hijo necesita no es más amor. Es menos permisividad emocional. Es aprender que el afecto no es un derecho eterno, sino un vínculo que se construye, se cuida, y también, se merece. Carl Jung definió la sombra como todo aquello que ha sido excluido de la conciencia: deseos, emociones,
impulsos, heridas y traumas. Todo lo que no pudimos o no quisimos ver de nosotros mismos, pero que sigue vivo, actuando desde las sombras y afectando nuestras decisiones, nuestras reacciones y nuestros vínculos. En la relación entre padres e hijos adultos, esta sombra se manifiesta en ambos. Y cuando no se reconoce, se convierte en una fuerza silenciosa que alimenta conflictos, distancias y malentendidos profundos. La sombra del hijo puede expresarse como falta de empatía, como una incapacidad para registrar el dolor del otro, como indiferencia frente al esfuerzo recibido. Es el resultado de haber crecido sin desarrollar una conciencia emocional plena. Pero también puede ser el reflejo de lo que nunca se le permitió expresar: rabia, frustración y necesidad de libertad. Emociones reprimidas que, al no haber sido integradas, se vuelven rechazo o desconexión. Pero también existe la sombra del padre o la madre. Y esa sombra, muchas veces, se disfraza de amor. Dar sin medida, proteger en exceso, anularse por completo por el otro, todo eso puede parecer generosidad. Pero cuando lleva implícita la expectativa de ser recompensado más adelante, deja de ser amor incondicional. Se transforma en una trampa emocional. En el fondo, ese te doy todo, muchas veces esconde un espero que tú me lo devuelvas. Y cuando eso no ocurre, surge la frustración. Pero esa frustración no nace de la falta de amor del hijo, nace de una entrega que no era del todo libre. Este desequilibrio entre lo que se da y lo que se espera tiene consecuencias. Porque donde hay sombra no reconocida, hay manipulación sutil, hay reclamos no dichos, hay culpa instalada sin palabras. El desafío, y la oportunidad, está en mirar hacia adentro. Reconocer que todos tenemos una sombra. Que no somos padres perfectos, ni hijos ingratos por naturaleza. Que cada uno está lidiando con lo que no ha sabido integrar. Y que solo cuando esa sombra se hace consciente, puede comenzar la verdadera transformación. Porque el amor maduro no se da desde la perfección, sino desde la autenticidad. Cuando un hijo se aleja, cuando deja de responder, cuando se vuelve frío o indiferente, el dolor que se despierta en el corazón de un padre o una madre es tan profundo, que cuesta incluso ponerlo en palabras. Es un dolor que no se grita, pero que invade cada rincón del alma. Un dolor que a veces se arrastra en silencio. Y es muy fácil caer en la trampa de la víctima, con todo lo que hice por él, después de tantos años entregados, ¿cómo puede tratarme así? Este discurso es humano, legítimo. Pero también es limitante. Nos encierra en un lugar desde donde no se puede cambiar nada. Porque el dolor, aunque parezca solo sufrimiento, es en realidad un síntoma de conciencia. Es la alarma de que algo no está en equilibrio. No fuera, sino dentro de uno mismo. Ese hijo que no llama, que no valora, que ya no busca, viene a mostrarte algo. No para castigarte, sino para invitarte a revisar. A mirar con otros ojos. A salir de la inercia emocional. Porque mientras vivas esperando que el otro cambie, vas a seguir repitiendo la herida. Pero si te preguntas qué me está queriendo decir este dolor, algo empieza a moverse. El dolor, cuando se acepta sin dramatismo ni resignación, se convierte en una puerta a la claridad. Una señal de que es hora de salir de ese lugar donde te entregaste tanto que te olvidaste de ti. Una invitación a dejar de ser víctima silenciosa y empezar a reconectarte con tu propia vida, con tu historia, con tu dignidad emocional. Y no se trata de endurecer el corazón ni de fingir que no duele. Se trata de dejar de anestesiar ese dolor esperando que el otro lo alivie. Se trata de hacerte cargo de tu parte. Porque el amor verdadero no solo cuida al otro, también se cuida a sí mismo. Cuando el dolor se escucha en lugar de reprimirlo, revela verdades. Te muestra límites que nunca pusiste,
partes de ti que abandonaste, y necesidades que ya es hora de honrar. El dolor no es el enemigo. Es el mensajero. Y si lo escuchas con el corazón abierto, puede transformarse en el inicio de tu liberación. Cuando un hijo adulto se muestra indiferente, cuando no agradece, cuando parece no registrar todo lo que se hizo por él, lo que se despierta no es solo tristeza o decepción, es algo más profundo, un golpe al ego. Porque, aunque nos cueste admitirlo, muchos padres construyen parte de su identidad sobre la base de la entrega, del sacrificio, del amor incondicional. Y de manera inconsciente, se forma una expectativa interna: si yo doy todo, si estoy siempre, si me anulo por amor, eso algún día será reconocido. Esa creencia alimenta al ego. Un ego que no es vanidoso, sino herido. Un ego que, durante años, sostuvo la idea de que el amor de un hijo es eterno, garantizado e inevitable. Y cuando la realidad no responde a ese ideal, cuando el hijo se aleja, olvida, o simplemente ya no nos necesita, ese ego se resquebraja. Aparece entonces un grito interno. ¿Cómo puede no valorarme? ¿Cómo puede olvidarse de todo lo que hice? Y aunque el amor haya sido real, profundo y sincero, la falta de reciprocidad lo convierte en dolor. No porque el amor haya sido falso, sino porque el ego construyó un contrato emocional que el otro nunca firmó. Este momento es difícil, pero también poderoso. Porque revela con crudeza el lugar desde donde se dio. No siempre se amó con libertad. Muchas veces se amó con la esperanza, aunque no se dijera, de ser retribuido. Y cuando eso no sucede, se siente como una injusticia. Como si el universo estuviera en deuda. Pero ahí está la trampa: el amor verdadero no garantiza retorno. Amar no asegura gratitud. Dar no obliga al otro a devolver. Sanar este punto implica atravesar el duelo del ego. Reconocer que parte del dolor es el resultado de una identidad construida sobre el rol de padre que todo lo da, y que cuando ese rol ya no es necesario, el vacío aparece. No porque el amor no haya sido real, sino porque el yo quedó reducido a una sola función. Y ahí comienza el trabajo más importante: reencontrarse con lo que uno es, más allá del rol. Más allá de la mirada del hijo. Más allá del reconocimiento que nunca llegó. Porque el amor que no vuelve, duele, pero también puede despertar. Y esa herida en el ego, si se mira con conciencia, puede ser la puerta de entrada a una nueva forma de existir, más libre, más plena y más fiel a uno mismo. Ser madre o padre es, sin duda, una de las experiencias más transformadoras de la vida. No hay vínculo más íntimo, ni entrega más profunda. Pero cuando ese rol se convierte en la única fuente de identidad, el riesgo emocional es enorme. Durante años, muchas personas se definieron a sí mismas por completo a través de su función parental: yo soy la mamá de. Yo vivo por mis hijos. Todo lo que soy, lo soy por ellos. Y aunque esa entrega nace del amor, si no se equilibra, puede dejar al individuo atrapado en una sola dimensión de su existencia. El problema aparece cuando el hijo crece. Cuando deja de necesitar. Cuando toma distancia, como parte natural de su proceso de autonomía. Y entonces, ¿qué queda? Si todo el yo estaba sostenido por el rol de padre o madre, ese yo empieza a desmoronarse. Aparece un vacío que no es solo de presencia física, es existencial. Es como si de pronto uno no supiera quién es, qué quiere, o para qué está, más allá de los hijos. Ese es el precio de haber confundido el amor con la autoanulación. De haber entregado tanto, que ya no quedó nada para uno mismo. De haber sido tan indispensable, que se olvidó cómo ser simplemente uno. Este fenómeno es lo que Jung llamaba una crisis del ego, cuando la estructura sobre la que construimos nuestra identidad ya no sostiene.
y se hace necesario iniciar un nuevo viaje interior. Un viaje de regreso al ser esencial, más allá de los roles que cumplimos en la vida. No se trata de amar menos a los hijos, ni de convertirse en alguien indiferente. Se trata de reconstruirse. De redescubrir los propios intereses, pasiones, deseos y silencios. De recordar que antes de ser madre o padre, uno ya era una persona completa, con un universo propio. Y cuanto más se recupera ese universo interno, más saludable se vuelve el vínculo con los hijos. Porque el amor, cuando se da desde una identidad fuerte, no pide ni exige, solo ofrece. Desde la libertad, y no desde la necesidad. Cuando la identidad se ha diluido durante años en el rol de ser madre o padre, la vida, a través del dolor, del silencio, o de la distancia de un hijo, ofrece una oportunidad disfrazada de crisis, la de volver al yo. Volver a ese espacio interno que quedó postergado, silenciado, dormido, pero nunca extinguido. Carl Jung llamó individuación a ese proceso profundo y transformador de volver a conectar con lo que uno es en esencia. Es el camino que lleva de la máscara al ser verdadero, de la función social al alma viva. Es un viaje solitario, sí, pero no en el sentido del aislamiento, sino de la reconexión con uno mismo. Después de haberlo dado todo por los hijos, después de haber vivido para sostener, cuidar, formar y proteger, llega el momento de preguntarse, ¿y ahora qué hay de mí? ¿Quién soy cuando ya no me necesitan? ¿Qué quedó dentro de mí que sigue pidiendo ser vivido? Esta pregunta no es un reproche hacia los hijos, ni una traición al amor entregado. Es al contrario, un acto de sanación. Porque no se puede vivir eternamente a través de otros. Y ningún hijo, por más amoroso que sea, puede llenar el vacío de una vida no habitada por uno mismo. Recuperar el yo, no significa volver a lo que uno fue antes de ser padre o madre. Significa integrar todo lo vivido, todo lo amado, todo lo entregado, y desde ahí, empezar una nueva etapa. Una etapa donde no se depende del reconocimiento exterior, donde ya no se espera validación, donde la identidad se sustenta en el propio vínculo interior. Individuarse es dejar de vivir a través de los ojos del otro. Es soltar las expectativas que ya no sirven. Es retirarse amorosamente del escenario donde uno siempre fue necesario, para ocupar un lugar más profundo y verdadero, el de quien se pertenece a sí mismo. En ese movimiento, se sana no solo el presente, sino también el pasado. Porque uno se vuelve para sí mismo el adulto que necesitaba ser. Y desde ese lugar, es posible mirar a los hijos con amor, pero ya sin apego, sin reclamo, sin dolor. Uno de los mayores sufrimientos de los padres no viene del esfuerzo hecho, ni siquiera del amor no correspondido, sino de las expectativas no cumplidas. Esperar que un hijo sea agradecido, presente o afectuoso. Esperar que valore, que devuelva, que reconozca. Esperar, y que eso no llegue. La expectativa es un lazo invisible que nos ata al comportamiento del otro. Nos deja atrapados en una dependencia emocional que va creciendo en silencio. Me va a llamar, me va a entender, me va a necesitar otra vez. Y mientras más se espera, más se sufre. Pero llega un momento en que seguir esperando ya no es amor, es abandono de uno mismo. Liberarse de las expectativas no es resignarse, ni volverse indiferente. Es un acto de madurez. Es entender que otro ser humano no puede ser responsable del sentido de tu vida, que nadie, ni siquiera un hijo, está obligado a llenar tus vacíos ni a confirmar tu valor. Cuando sueltas la expectativa, empiezas a ver al otro como realmente es, no como deseas que sea. Y en esa mirada más limpia, más real, puede nacer un amor distinto, un amor que no suplica, que no mendiga, que no se desgasta esperando algo que quizás nunca llegue.
Liberarte de las expectativas es volver a ti. Volver a tu eje. Es elegir estar en paz con tu propia existencia, más allá de los vínculos. Porque tu valor no está en lo que el otro ve, sino en lo que tú sabes de ti mismo. Y tu paz no puede depender de si alguien te llama, te abraza o te reconoce. Cuando sueltas, no te vuelves más débil. Te vuelves más libre. Y solo desde esa libertad se puede amar sin dolor, sin reclamo, sin ese peso que termina por romper los vínculos más profundos. Soltar no significa dejar de amar. Significa dejar de esperar para empezar a vivir. Durante años, muchos padres han confundido el amor con la entrega sin límites. Han creído que decir siempre que sí, estar siempre disponibles, dar sin medida, era sinónimo de ser buenos padres. Pero el amor sin límites no educa, no fortalece, no construye vínculos sanos. Solo genera desequilibrio y, con el tiempo, dolor. En las relaciones afectivas, y especialmente entre padres e hijos adultos, los límites no son barreras para alejarse, sino puentes para reencontrarse con uno mismo. Decir no no es rechazar al otro. Es afirmarse a uno mismo. Es reconocer que también se tiene derecho a ser cuidado, respetado y valorado. Poner límites es decir, hasta aquí llego sin perderme en ti, estoy, pero no a cualquier precio, te amo, pero no voy a permitir que me faltes el respeto, que me ignores, que me utilices emocionalmente. Cuando no hay límites, el vínculo se distorsiona. Se crea una dinámica donde uno da sin parar y el otro recibe sin conciencia. Y lejos de generar amor, esto termina por erosionarlo. Porque nadie valora lo que percibe como garantizado. Nadie respeta lo que nunca encuentra resistencia. Establecer límites es, en realidad, un acto de amor propio. Es recuperar la voz que quizás estuvo callada mucho tiempo. Es dejar de actuar desde el miedo al rechazo, para empezar a actuar desde la dignidad. Y es también una forma de educar, porque muchas veces, el hijo que hoy parece desagradecido o desconectado, necesita, más que un nuevo regalo o más paciencia, un límite claro que lo despierte. Los vínculos crecen cuando hay respeto mutuo. Y el respeto solo nace cuando cada parte se reconoce a sí misma como valiosa. Poner límites no destruye el amor. Lo purifica. Lo reorganiza. Y a veces, es el primer paso para que el otro vea, por fin, el valor de lo que estuvo recibiendo sin darse cuenta. En el camino de la vida, es fácil olvidar una verdad esencial: el valor de una persona no se mide por cómo la tratan los demás. No depende de los agradecimientos que recibe, ni del reconocimiento que le ofrecen, ni de la validación externa. El valor propio no se otorga desde afuera, se recuerda desde adentro. Muchos padres han vivido con la creencia, profunda y silenciosa, de que su entrega, su amor, su sacrificio, serían recompensados con afecto, con presencia, con palabras de gratitud. Y cuando eso no sucede, sienten que su valor ha sido negado, que su historia ha sido olvidada. Pero eso no es cierto. El valor de lo que has hecho, de lo que has dado, de lo que has sostenido, no desaparece porque otro no lo reconozca. Es real. Es sagrado. Está escrito en tu historia, en tu esfuerzo cotidiano, en cada noche sin dormir, en cada acto de amor silencioso. Y más aún, ese valor existía antes de ser madre o padre. Antes del vínculo, antes del rol. Ya eras alguien valioso por el solo hecho de existir, de sentir, de pensar, de amar. Lo que diste como padre o madre fue una expresión de ese valor, no su origen. Cuando se confunde el valor con el reconocimiento, se le da al otro un poder que no le corresponde, el de definir tu identidad. Y esa es una fuente constante de sufrimiento, porque los demás cambian, se alejan, se distraen y se pierden,
pero tú no podés darte el lujo de perderte de ti mismo. La paz interior comienza cuando dejas de medir tu valía por lo que el otro te devuelve. Cuando ya no necesitas que nadie te aplauda para saber que valió la pena amar. Cuando aceptas que ser visto es hermoso, pero no imprescindible. El amor verdadero, el que nace del alma, no espera aplausos. Sabe quién es. Y sigue dando, pero desde un lugar nuevo, la plenitud de saberse completo, incluso en el silencio ajeno. Hay momentos en los que luchar contra la realidad solo genera más dolor. Aferrarse a la idea de cómo deberían ser las cosas, cómo debería comportarse un hijo, cuánto debería agradecer, cuánto debería estar presente, no transforma nada. Solo agota. Aceptar, en cambio, es un acto de madurez. De humildad, de despertar. Aceptar no significa conformarse. No es tirar la toalla. Es dejar de negar lo que ya es. Es reconocer que insistir emocionalmente en que el otro cambie, cuando no quiere o no puede, es una forma silenciosa de autoabandono. Porque cada vez que negamos lo que la vida nos muestra con claridad, nos alejamos de nosotros mismos. Vivimos en una fantasía que nos desconecta del presente y nos mantiene atrapados en el dolor. Aceptar que ese hijo ya no es el que fue. Aceptar que quizás no va a cambiar. Aceptar que el amor que diste no va a volver como lo imaginaste, es un proceso doloroso, sí, pero también profundamente liberador. Porque cuando dejas de esperar lo imposible, empiezas a ver lo que sí está vivo. Lo que sí puedes transformar, tu vínculo contigo mismo. La verdadera transformación comienza cuando dejas de pedir que la realidad se acomode a tus expectativas y empiezas a acomodar tu conciencia a lo que la vida te está enseñando. Aceptar no borra el pasado, pero abre puertas al futuro. Permite soltar el resentimiento, la queja, la nostalgia, para empezar a construir algo nuevo. Algo que no depende de que el otro cambie, sino de que tú decidas recuperar el poder de tu propia vida. A veces, lo que no vuelve es justamente lo que te obliga a volver a ti. Cuando todo parece haberse perdido, cuando el hijo ya no llama, cuando no hay palabras de gratitud, cuando la distancia se volvió costumbre, aún queda algo por recuperar. La relación con uno mismo. Porque al final, lo que verdaderamente sana no es que el otro cambie, ni que reconozca, ni que vuelva, sino que tú te vuelvas a ti mismo. Que dejes de mirar hacia afuera esperando comprensión y empieces a habitarte con presencia, con compasión, con respeto. La verdadera paz no se encuentra en el comportamiento de los demás, sino en el momento en que uno se reconcilia con su historia. Cuando dejas de negarla, de juzgarla o de reescribirla con fantasías, y simplemente la aceptas como fue. Integrarse es recoger cada parte de lo que eres, la madre o el padre que fuiste, la persona que amó sin medida, el dolor que sentiste, las palabras que te guardaste, las renuncias que hiciste, las ausencias que atravesaste. Y también, las ganas de vivir que aún quedan, los sueños postergados, la libertad que está esperando ser tomada. Ese acto de integración es un regreso. Una reunión sagrada entre tú y tu ser profundo. Y desde ahí, sin necesidad de que el otro cambie, sin esperar que vuelva, puedes empezar a vivir distinto. No desde la herida, sino desde la sabiduría que deja haberla atravesado. Porque el dolor, cuando se escucha, te conecta. Y la ausencia, cuando se acepta, te transforma. Cuando dejas de mendigar amor, te das cuenta de que siempre fuiste suficiente. Y desde esa verdad, todo lo demás se ordena. A veces, incluso, el vínculo con ese hijo empieza a cambiar, no porque lo busques, sino porque dejaste de necesitarlo para sentirte en paz. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que en estas palabras hay algo de tu historia, te invito a que te quedes con nosotros en el Maestro Positivo. Deja tu comentario contando qué parte de este video te tocó más.
Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, y comparte este video con alguien que como tú, pueda estar sintiendo este mismo dolor en silencio. Porque sanar no siempre significa que el otro cambie. Sanar es despertar. Y ese despertar, empieza por ti. Nos encontramos muy pronto. Y recuerda, lo que no vuelve, muchas veces, viene a devolverte lo más valioso. Tu propio ser.